Entre el zumbido de las grandes avenidas de Sao Paulo y el ruido mental, Rebeca se prepara para llevar a cabo su apretada agenda del día. Reuniones con activistas, redacción de artículos periodísticos, planeación de viajes de trabajo. El ruido la desborda, se va volviendo insoportable, hasta que... Una inhalación profunda y la exhalación se acompaña de humo. Y llega la calma. Un olor a marihuana llena la habitación. Con mayor claridad mental, Rebeca prepara un café y puede continuar con las actividades de su día. Yo soy Paola Rodríguez y esto es Mujeres Psicoactivas, una producción de Antifaz e Instituto RIA. Este podcast comparte experiencias sobre el consumo de sustancias psicoactivas a través de historias de mujeres latinoamericanas. El contenido no es una apología al consumo, sino experiencias personales basadas en autocuidado, reducción de riesgos y gestión de placeres. Durante los últimos años, el consumo de marihuana se ha popularizado en Latinoamérica, convirtiéndose en una de las sustancias más utilizadas de la región. A pesar de ello, países como Brasil han enfrentado una de las medidas antidrogas más represivas y punitivas. Desde 1830, la marihuana se prohibió en este país, bajo el argumento de que la productividad de las personas esclavizadas disminuía al usar esta planta, y casi un siglo después, en los años 20, el gremio médico se refería a ella como una droga más peligrosa que el opio. Si bien el uso de la marihuana, al igual que el de todas las sustancias psicoactivas, conlleva riesgos, se han encontrado beneficios a la salud con su uso terapéutico, especialmente para tratar algunos padecimientos de salud mental. Un estudio de la Universidad de Medicina de Carolina del Sur y la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, entre otras, demostró que en algunos casos la cannabis puede aliviar síntomas como ansiedad, estrés, insomnio y dolor crónico. Esto es importante de mencionar en países como Brasil, donde durante décadas las instituciones de salud mental funcionaron más como centros de reclusión y opresión, tanto para quienes vivían con condiciones de salud mental como para quienes usaban sustancias psicoactivas. Era un castigo generalizado para cualquiera que no encajara en las formas de vida que la sociedad pedía, y con malos tratos, abusos y experiencias traumáticas, se esperaba curar enfermedades que no existían. Más que un centro de atención a la salud mental, estas instituciones eran una barrera para la mejora de las personas. Episodio 3. Rebeca. Medicina para la mente. Ser mujer y usuaria de drogas es controversial. Ahora bien, ser una mujer abiertamente usuaria de drogas en los años 80 y 90 ofrecía un panorama mucho más complejo, solitario y estigmatizante. Rebeca ha sido usuaria de marihuana y otras sustancias durante más de 25 años. Cuando ella era adolescente, el uso de esta planta estaba mucho más castigado a nivel legal y social. Ella ha sido testigo de la transición de un Brasil en el que difícilmente era comprendida, a uno en el que, a pesar de que aún falta mucho por hacer, va abriendo camino a nuevos diálogos con políticas de drogas distintas. Rebeca, una activista brasileña de 47 años, que a su vez es periodista, madre y experta en políticas de drogas, con su tenacidad y autenticidad, dibuja un destello de esperanza para todas las demás. Mi nombre es Rebeca Leder, yo soy periodista y activista de derechos humanos, soy brasileña. Empecé a trabajar con causas socioambientales y de derechos humanos en el 1996, entonces son ahí casi 30 años de trabajo. Rebeca se autodescribe como una chica un poco rara. Cuando era niña le apasionaba leer y escribir. Se interesaba por conocer a fondo diferentes temas que no eran populares para niñas de su edad, y siempre se sintió distinta al resto de la sociedad que la rodeaba. Y ya sabía que quería ser periodista desde que tenía como 11 años. Siempre me interesó mucho el arte, la música, la cultura de calle. Con 15 años yo era amiga de la primera generación de skateboarders acá de San Pablo, en un tiempo que andar de skate todavía era ilegal acá en la ciudad. Con casi 12 millones de habitantes, Sao Paulo es la ciudad más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo. Sin embargo, también es una ciudad desigual y dividida entre los barrios ricos y los marginados. Las poblaciones racializadas que viven en pobreza han sufrido consecuencias violentas durante décadas. En un entorno hostil y precario,
La resistencia da identidad a los barrios. Salir de la norma se convierte en una bandera. Hay mucha gente viviendo en situación de calle y muy violenta también, con altos niveles de violencia policial. En los años 80, San Pablo era uno de los lugares donde más se morían jóvenes negros, pobres, en las manos de las policías. La cultura y el underground son como el refugio de la juventud. Alrededor de los 14 años, Rebeca y sus amigos probaron el alcohol por primera vez, algo muy normal en Brasil, y durante una temporada continuó su consumo, pero tras una mala experiencia con él fue que decidió que ya no quería volver a beber. Después, a los 16, conoció la marihuana, y pronto sintió que algo hizo clic en su mente y cuerpo. Supo que sería una sustancia que la acompañaría a partir de ese momento. Lo que sentí más fue que dormí bien, y yo siempre tuve problemas para dormir. Hoy tengo un diagnóstico de trastorno de ansiedad, pero eso vino hace como 5 años. Yo no tuve acceso a ninguna información y no había internet. Fue la sensación de bienestar, de relajamiento, que fue lo que me llamó a la marihuana. Desde el primer uso, para mí fue como una salvación. O sea, es la planta más importante de mi vida. Ella se entregó a una herramienta que la ayudaba a coexistir con su entorno. Sin embargo, no toda la gente dentro de él estaba de acuerdo. Además, recordemos que ella creció en los años 80 y 90, una época en la que el internet o los buscadores no existían, y mucho menos la información de libre acceso sobre marihuana, y donde el consumo estaba aún más criminalizado que ahora. El uso de la marihuana para mí siempre fue terapéutico y me hace sentir mejor físicamente, pero también en una forma para manejar el mundo. Y no creo que es algo que le pase a todo el mundo en la experiencia con la marihuana. Cada uno tiene su respuesta. En ese momento no se hablaba del uso medicinal de la marihuana, o sea, no era algo que era reconocido. Yo empecé a automedicarme de una forma no muy segura porque no podía hablar con nadie. El sueño era uno de los síntomas, pero yo tenía otros temas asociados y me llevaban a médicos especializados, pero nunca me llevaron a un psiquiatra. La gente que era llevada a psiquiatras en los años 80 y 90 acá en Brasil tenía muchas chances de terminar en una internación forzada en hospitales psiquiátricos que eran como manicomios. Tengo sentimientos mezclados sobre y eso porque tengo amigas y amigos que sufrieron internaciones por usar marihuana. Es un trauma muy grande. Aunque la cannabis ha sido utilizada como medicina desde tiempos ancestrales, el estigma hacia la planta y su asociación con poblaciones que históricamente han sido vulneradas, como personas negras, indígenas o migrantes, han sumado a que continúe su prohibición. Con la criminalización del uso de marihuana y falta de información, Rebeca tuvo que aprender a cuidarse a sí misma, conocer cómo reaccionaba su cuerpo con diferentes dosis, explorar los efectos en conjunto con otras sustancias y mantenerse alerta cuando fumaba y estaba en espacios públicos. En 2003, Rebeca tuvo a su hija Serena, y tampoco había mucha información sobre cómo podrían interactuar la marihuana y su embarazo, la lactancia o una guía para ser una usuaria mientras su hija crecía, y mucho de lo aprendido fue mediante el cuidado colectivo. Dentro de las escenas del skate y el graffiti, ella y sus amigos compartían sus experiencias con la planta y aprendieron por sí mismos acerca de estrategias de reducción de riesgos y daños y gestión de placeres. Creo que la reducción de daños empieza con elegir bien el contexto, con quién vas a estar, cómo te sentís de salud. Y eso por muchos años fue por tentativa y error, poniéndose en situaciones de riesgo. Hay que usar las sustancias a tu favor también. Y yo llevo ahí más de 20 años de terapia para entender mejor esas respuestas y usar las sustancias para mejorar mis performances y mi relación con el mundo, y no al revés. Haber conocido la planta y atestiguar sus beneficios no marcó el final del camino. Hubo un momento clave para ella que fue un parteaguas en su vida. En un viaje a Ámsterdam, Rebeca tuvo la oportunidad de visitar uno de los llamados coffee shops, lugares en los que es legal fumar marihuana.
Experimentar cómo de un lado de la calle la gente tomaba alcohol en los bares y del otro lado fumaban marihuana con la misma naturalidad, sin ocultarse y sin persecución, la hizo darse cuenta de cómo las cosas podrían ser distintas, que la paz era posible, y comenzó a anhelarla. A partir de allí, se propuso aprender a fondo sobre políticas de drogas. Yo compré mi primer libro sobre cannabis, se llama Cannabis Culture, ese año en Inglaterra y lo tengo hasta hoy. Y empecé a pesquisar como de forma autónoma sobre el tema y en paralelo empecé a trabajar con los temas socioambientales y de derechos humanos y entonces fui entendiendo que la prohibición era un sistema de leyes y de racismo y económico, de control. Y en el 2008 yo empecé a participar de la Marcha de la Marihuana San Pablo en su primera edición. Pero los esfuerzos para realizar la primera marcha a favor de la legalización en 2008 se vieron mermados por las autoridades. Hablar sobre legalización era visto como una incitación al crimen y una violación a la ley de drogas local, por lo que se les prohibió salir a manifestarse. No les quedó más que marchar primero por el derecho a la libertad de expresión sin mucho éxito. Les tomó 3 años más de enfrentar a las autoridades y finalmente llegaron a la Suprema Corte de Brasil para garantizar el derecho a protestar pacíficamente. Así, en 2011, lograron marchar por primera vez con éxito. El sonido de los tambores y voces cantando al unísono envolvían las calles de Sao Paulo. Usualmente los ruidos excesivos abruman a Rebeca, pero esta vez no importó. Las avenidas se convirtieron en ríos de brasileiros, tal vez un poco nerviosos al ser la primera marcha, pero también extasiados. Rebeca y todas las personas en esa marcha estaban formando parte de un momento histórico. Yo soy voluntaria de la Marcha de la Marihuana desde su primera edición y hasta los días de hoy. Entonces es la principal plataforma de mi activismo canábico. Todo es hecho en la calle con el trabajo voluntario de en promedio unas 50 personas que trabajan como 6 meses del año para preparar la marcha. Entonando la frase "la prohibición mata, legaliza la vida", grupos de personas usuarias, feministas, medicinales, antimanicomios y hasta religiosos caminaron en conjunto para comenzar a cambiar discursos, narrativas y percepciones, y sobre todo para dar inicio a un largo camino antiprohibicionista. Era casi irreal ver a tantas personas, tantos grupos distintos reunidos por un sueño en común: el derecho a plantar, a fumar y a vivir en libertad. La Marcha de la Marihuana no solo lucha por los derechos del llamado uso recreativo de cannabis. En 2013, la marcha fue acompañada por grupos de madres de pacientes que buscan un acceso seguro a productos derivados de la cannabis o a cannabis medicinal. En el 2012 empezamos a fumar en la calle durante la manifestación y hoy somos como 70.000 personas fumando juntos por algunas horas públicamente como un momento de afirmación. Rebeca ha pasado casi 15 años marchando a favor de la regulación de la cannabis en Sao Paulo. Ha formado parte fundamental de un movimiento de desobediencia hacia lo establecido, un arraigo hacia la defensa de los derechos humanos y la visibilización de los daños que la guerra contra las drogas ha provocado. Naturalmente, el siguiente paso para ella fue comenzar a incidir en las políticas de drogas de su país. Yo empecé a trabajar más profesionalmente con el tema de política de drogas, entonces trabajé en proyectos, pesquisas y organizaciones y me aprofundé en el tema de la prohibición y sus impactos en Brasil. Brasil fue el primer país del mundo a prohibir la marihuana 5 años antes de los Estados Unidos y fue muy importante el lobby de médicos brasileños en la ONU en los tratados de drogas que vendrían a partir de la década de 30 del siglo XX. Entonces, la marihuana está asociada a mucha violencia social y racial en el país. Hay una lucha política y es un tema muy tóxico en la política brasileña, o sea, es muy usado el tema de drogas para atacar reputaciones y para cuestionar el carácter de la gente, mucha hipocresía, mucha mentira y desinformación.
y Brasil sigue con unas políticas prohibicionistas más duras y brutales de las Américas. En Brasil, muchas personas jóvenes consumidoras de cannabis y otras sustancias ilegalizadas han sido encarceladas por portar cantidades pequeñas de drogas, siendo acusadas de narcomenudeo y enfrentando sentencias de 5 a 15 años en prisión. La población se convierte en la carne de cañón de un sistema de ilegalidad, poder y violencia estructural en el que ellas son el último eslabón de la cadena alimenticia. Para Rebeca, un país con políticas de drogas antiprohibicionistas podría haber marcado una gran diferencia en su acceso a la información cuando empezó a fumar marihuana. Podría haber entendido más pronto cómo usarla para tratar su insomnio y ansiedad, o podría haber crecido más cerca de aquellos amigos que fueron internados en hospitales psiquiátricos o encarcelados por consumir. Yo creo que la prohibición y la concentración de tierras son los dos principales resultados de la colonización. Yo creo que para mejorar el país tenemos que trabajar en esos dos frentes, ¿no? En términos de drogas, tenemos que, en una transición planeada, migrar esos mercados ilegales para un ambiente de regulación, dependiendo cada sustancia con sus diferentes niveles de riesgo y tipos de uso. Pero aunque las condiciones alrededor de las drogas siguen siendo adversas, es importante reconocer que sí han habido cambios sociales y culturales que empujan hacia un futuro distinto. Gracias al trabajo de periodistas, abogados y activistas como Rebeca, estas conversaciones se han normalizado en cierta medida. Y con un tono de ambivalencia, nos comparte que desde junio de 2024, en Brasil se ha despenalizado la aportación de marihuana hasta por 40 gramos. Si bien este es un paso hacia políticas de drogas más humanas, no ha representado una diferencia en cuanto a la brutalidad policíaca que se enfrenta en su ciudad, o el abuso de poder e injusticias a la hora de pasar por procesos legales. Vamos a una pausa y volvemos. Rebeca es una periodista que ha dedicado su vida al activismo canábico. Para ella, la marihuana es una herramienta y una medicina. Con ella, las actividades del día a día se vuelven más llevaderas y la han ayudado a encontrar la calma que tanto busca. Para las mujeres que usan drogas, el estigma es mayor que para los hombres, con quienes el consumo está más aceptado y normalizado socialmente. Aún así, ella ha elegido presentarse públicamente como usuaria y convertirse en activista por el cambio en las políticas de drogas de Brasil. Mucha gente tenía problemas porque decía que yo estaba más vulnerable a ser criminalizada como activista por ser usuaria de drogas. Lo que es verdad, pero no debería ser un problema para el movimiento social. Vivir, a presentarse como usuaria es algo que exige mucha coraje y mucho autoconocimiento. Yo cuando trabajé con la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, viajé todo el mundo y Ginebra, trabajé ahí un insight en el 1% del mundo. Yo tenía que hacerlo tan bien para que el hecho de ser usuaria no pudiera ser usado como una argumentación, ¿me entendés? Entonces, si el deadline era el jueves, el miércoles de mañana ya lo tenía en tu inbox. Yo era la primera a llegar, la última a salir. Para mí era un tema de honor demostrar que una persona que es usuaria puede ser tan responsable y tan competente en su trabajo como una persona que usa alcohol o otras drogas legalizadas. Los comentarios juiciosos no se limitaban a su vida profesional. Cuando Rebeca quedó embarazada, todas las personas a su alrededor decidieron opinar sobre su vida, su consumo, su apariencia o la decisión de separarse y criar a su hija sola. Pasaron años para que ella pudiera entender que estos juicios no se trataban solo de ella. No era personal, era un problema estructural. Y entonces entendió por qué la maternidad puede ser tan solitaria, que nadie entendería que su uso de marihuana no era problemático, que no afectaba su vida personal ni su etapa como madre. Fue muy difícil, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, ahora va a cambiar de vida, ahora va a ser una mujer seria, ¿no? Ahora va a ser una persona de verdad, va a tener un trabajo de verdad. Cuando dejé de amamentar, volví a fumar marihuana y yo siempre supe que iba a volver. No había mucha información de los impactos de la marihuana en el embarazo y yo no quise correr el riesgo. Yo llegué, mi médico sabía que yo fumaba porque yo le conté. Yo empecé a hablar de eso con mis médicos muy joven
y tuve algunos problemas por eso. Te hacen creer que tú eres el problema y no que la estructura es un problema. Eso también te pesa, ¿no? Porque estás en una crisis, ¿qué estoy haciendo malo? ¿Por qué no me dan una oportunidad? ¿Y por qué creen que pueden hablar así conmigo? Y como que es un abuso. Pero contra toda laceración hubo resistencia. El consumo de sustancias siendo mujer también puede ser un posicionamiento de autonomía y un espacio de decisiones conscientes, apropiación del cuerpo y una invitación implícita para derribar estigmas y transformarlos en nuevas perspectivas más amables y menos juiciosas. Rebeca siempre se supo diferente, y ahora era una madre poco usual. Su hija la miraba y después miraba a las madres de sus amigas y notaba que eran distintas. No sabía exactamente cómo. Tal vez la apariencia, el estilo de vida, el hecho de fumar, era un poco difícil de comprender, pero dentro de este espacio se volvían únicas. Situaciones así, tragicómicas, porque cuando estaba en la escuela, la madre de una amiga no dejaba a la niña venir a mi casa, porque yo decía que yo era muy drogada. Y yo le dije a Serena, tú tampoco le vas a la casa de ella porque no nos gustan los racistas. Siempre traté de respetar la privacidad de mi hija y la seguridad de mi hija en todas las situaciones y niveles, pero también siempre busqué mantener mi autonomía y mi identidad en todo lo máximo posible. O sea, no dejar que el papel, el rol de madre fuera lo que me definiría como persona. Entonces seguí invirtiendo en mi carrera de activista, haciendo los proyectos, haciendo la marcha de la marihuana con mis dreadlocks y haciendo más tatuajes y cuidando de mi hija sola. Continuó navegando la maternidad de maneras que hacían sentido para ella, con mucho respeto hacia los procesos y crecimiento de su hija, priorizando el libre desarrollo de personalidad y continuando también con su propia vida. Nunca dejó el activismo, ni dejó de hacer periodismo, ni se alejó de la marihuana. También le fui explicando mientras ella me preguntaba. Entonces, como una madre antiprohibicionista, yo me prometí, no le voy a mentir. Entonces, yo fui siempre muy técnica en las respuestas y muy verdadera. Daba un poco de información, si me pedía más, daba más información. Cuando cumplió 15 años, el juego cambió y ahí pasó a ser muy cool tener una madre como yo, que organiza la marcha de la marihuana y que no sé qué, y que hace las mejores fiestas. Yo siempre le informé de todo. Iba a viajar con los amigos, yo escribía, si vas a tomar alcohol, tomar un vaso de agua entre cada dosis, comer antes, ¿me entendés? No estar sola, no aceptar bebidas de personas extrañas, no mezclar con otras cosas. Yo le mandaba por escrito la listina, te amo, te quiero, mamá. Y ella le mostraba a los amigos, y sí, ¿por qué no? ¿Me entendés? Unir todas las partes de su identidad como mujer, madre canábica, profesionista y activista, y al mismo tiempo tejer un hilo de coherencia que atravesara todas las partes de sí, fue simplemente algo natural que hizo sentido para su manera de ver la vida. Estoy tratando de cambiar una ley que es injusta para ser coherente con mi uso de esa sustancia. O sea, soy contra la criminalización. Yo no me arrepiento de cómo elegí vivir mi vida. No dejé de ser quien soy por una exigencia, y mucha gente puede llamar eso de privilegio. Soy una mujer blanca de clase media, no tuve acceso a educación, estoy menos vulnerable a violencia de policías, al racismo y todo eso, pero entonces sí puedo dar ese paso porque tengo esos privilegios y siento que es un poco la obligación. Si tenés la posibilidad de eso, entonces la única victoria es hacer lo que quieras. O sea, para mí es la única libertad que podemos tener en ese sistema, es vivir de acuerdo con quién eres a lo máximo que puedas. Y eso también me inspira a luchar por libertades para todas las personas. Mujeres Psicoactivas es una producción de Antifaz e Instituto RIA. Este episodio no sería posible sin el valioso testimonio de Rebeca Lerner. Idea original, Instituto RIA. Producción ejecutiva, Creatura.
Investigación, entrevista y guión, Paola Rodríguez. Comunicación, Olga Mayoral y Paola Rodríguez. Dirección, producción y diseño de audio, Sergio Campo. Agradecemos el apoyo de Romina Vázquez y Apoyo No Castigue en la realización de este episodio.